Vamos. Hola, buenas tardes. Nuestro próximo disertante es Néstor Balich. Él es miembro del Consejo Directivo del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, doctor de Laboratorio de Robótica Física, profesor de Paradigmas Tecnológicos 2, Robótica, investigador sobre robótica educativa, interfaces hombre-máquina, especialista en hardware y software de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, máster en Tecnología Informática, especialista en diseño biomecánico y mecatrónica, posgrado en Dirección de Proyectos, ingeniero en Sistemas Informáticos. Gracias. Bueno, la idea era en Campus Party dar una charla adaptada al público. Lo que necesito saber es cuántos de acá son programadores, levanten la mano. Bien, así que vamos a hablar en lenguaje informático. Junto con Franco, que también es pasante del Laboratorio de Robótica Física de la Universidad, lo que vamos a tratar de hacer ahora es contarles algo sobre Internet de las Cosas. Y Internet de las Cosas habrán escuchado hablar muchas veces de lo que es Internet de las Cosas. A mí me gusta una definición, son objetos que hablan con objetos. ¿Por qué? Porque los objetos hablan con mensajes, como saben los programadores. Entonces, si podemos hacer que en un mundo virtual dentro de la programación se creen los objetos modelando los objetos de la realidad, ¿por qué no hacer que los objetos de la realidad se comuniquen entre ellos sin que los humanos interactúen? Cuenta la historia que Kevin Aston en 1999, cuando acuñó el término Internet de las Cosas, tenía que salir a cenar con la esposa y la esposa se había quedado sin lápiz de labio. Entonces en ese momento se le ocurrió, ¿y si el lápiz de labio ordenara automáticamente su renovación, encargar a otro a la cosmética para que le llegue por correo? Entonces empezó a pensar y a publicar estas ideas en ámbito académico. Era profesor en Estados Unidos. Cuando hablamos de Internet de las Cosas, los objetos inteligentes, porque ya decimos que van a tener programación, tienen que sentir el mundo. El sentir es una metáfora de cómo nosotros interpretamos el mundo a través de sensores. La vista, el tacto. En un robot como los que trajimos pueden ser los sensores de tacto, pueden ser los sensores de choque, la visión. ¿Y qué agregamos ahora? La e-comunicación. O sea, que se puedan comunicar a través de Internet o de forma electrónica entre ellos y transmitirse información. Es decir, que puedan interactuar. ¿Qué pasó con esto? Que muchos de los dispositivos que existían eran de hardware propietario de sus desarrolladores y de software propietario. En el caso de Kinect, que nosotros lo usamos para control gestual de los robots en la universidad, lo que ha pasado es que después de un tiempo que fue hackeado y que la comunidad lo estaba utilizando, Microsoft decidió liberar el SDK de desarrollo para que todos pudieran desarrollar. No solo con eso, que tuvo que integrar Python a su plataforma de desarrollo, dado el crecimiento que tenía Python en la comunidad de estudiantes. Ahora, estos sensores van a ser cada vez más inteligentes y pueden estar en cualquier lado. Por ejemplo, ya hay zapatillas que pasan información a los celulares de la cantidad de pasos que uno dio, de la frecuencia, de la velocidad. Este tipo de sensores, que todavía siguen siendo grandes, cada vez se van a integrar más en nuestra vida diaria. También tenemos aplicaciones médicas que ya se pueden vender con relojes y pulseras que miden calculan el consumo de calorías, miden el ritmo cardíaco durante el sueño también. Esto permite detectar algo que se llaman arritmias. Esto está muy bueno porque son de bajo costo y permiten integrar a los seres humanos de una manera transparente con lo que es el mundo digital. Si todo esto se envía a una central médica, a un hospital, un software automático puede detectar enfermedades o problemas que disparen alguna alerta médica, y esto puede llamar a los médicos para que atiendan a un paciente, por ejemplo, que está en estado de riesgo cardíaco y en su hogar, o una persona mayor. Otro tema importante de los sensores es como Internet de las Cosas pasa más rápido que las regulaciones y que la manera en que las unidades académicas lo van sumando,
siempre es empujada más por los usuarios. En este caso es una estación meteorológica portátil que transmite su información a Internet en forma autónoma, diseñada con software libre, con un repositorio único. Y imaginen muchas de estas estaciones meteorológicas por usuario generando un monitoreo real y en tiempo real, motivadas solo por usuarios. Por supuesto, las empresas levantaron la mirada y dijeron, bueno, esto también lo podemos hacer un producto. Esto se puede desarrollar. Vamos a hablar de algunas plataformas de desarrollo, le dejo el link abajo por si alguno la quiere consultar, pero tenemos software libre en muchos niveles y a nivel de dispositivos. Otros sensores con los que estuvimos investigando en la universidad hace un par de años es una vincha cerebral que también desarrollaron unos estudiantes en Estados Unidos que se llama Emotip, que lo largaron como producto sin que esté del todo funcional. La idea de ellos era largarlo al mercado con un SDK, que en este caso uno puede comprar, pero para que empiecen a experimentar con esta tecnología que se viene. Nosotros lo que logramos en el laboratorio, con los trabajos de alumnos que están cursando la materia, es reconocer hasta 3 acciones básicas. En el manual dice que pueden reconocer 5 o 6, en la nueva versión dice que está mucho mejor. En la que teníamos nosotros, después del tercer pensamiento, ya se complicaba y el robot se movía para cualquier lado. ¿Cómo funciona esta vincha? No detecta lo que uno piensa, sino lo que detecta es las áreas del cerebro que se prenden cuando uno tiene un determinado pensamiento. Uno puede pensar en otra cosa, pero si se activan las mismas áreas del cerebro, hace la misma acción. Entonces uno lo que hace es, en el momento en que dice voy a entrenar la vincha, piensa en algo, trata de mantenerlo por 10 segundos ese pensamiento y lo entrena como acción 1. En lo que es el SDK, la parte que es libre, ellos permiten generar un carácter de control. Entonces lo que nosotros hicimos fue una aplicación que controla el robot por caracteres del teclado. Hicimos un wrapper que lo que hace es capturar los caracteres del teclado que está haciendo la aplicación comercial. Entonces de esa manera integramos la aplicación que ellos dan como demo con el desarrollo nuestro. Acá está lo que se les hablaba, ya hay varios hospitales en Estados Unidos que tienen el tema de descentralizar, incluso hay software médicos que uno puede decirle lo que tiene en su casa y le da un abanico de opciones antes de llegar al médico. Hay una red en Estados Unidos integrada por médicos que donan su tiempo a responder estas preguntas y a su vez generar una base de conocimiento para que después estas preguntas se respondan en forma automática, disminuyendo las enfermedades graves, porque ya con una tendencia determinada ya se puede saber que le está bajando la presión o que está superando la insulina, o, por ejemplo, sacarle una foto a los alimentos y con una base de datos que analiza fotografías, estimar de una forma más real la cantidad de azúcar que tiene esa comida y cómo va a impactar en cada una de las personas. Otro tema que nos interesa de los dispositivos que se conectan a través de Internet de las Cosas o Internet of Things es el efecto físico que tienen en el mundo real. Estos dispositivos pueden ser solo de recepción, como es el caso del medidor de ritmo cardíaco, o pueden tener un efecto físico en el mundo, como es el caso de la apertura de una persiana de una casa o controlar la temperatura, o un software. Lo que vamos es a hogares hiperconectados, hogares que tengan sensores de humedad, que tengan sensores de luz, que tengan sensores de calor, que puedan interactuar con los usuarios y darse cuenta las preferencias de cada usuario, ver el estado de ánimo del usuario y así sugerir diferentes canales de televisión o lo que él suele hacer. Hay mucha de esta tecnología que en el momento que empezó esto no existía el RFID, los tags, pero se van imponiendo estos pequeños dispositivos que finalmente logran generar una integración total, de la misma manera que pasó con los motores eléctricos cuando se inventaron por primera vez. Dicen que en Estados Unidos, cuando salió la primer multiprocesadora hogareña, los llamaron asistente robótico de cocina. Hoy a nosotros una multiprocesadora, llamarla robot, nos parecería una locura. Pero de la misma manera que desaparecieron los motores eléctricos y ya no los consideramos dentro de los dispositivos,
van a desaparecer los microcontroladores que van dentro de los dispositivos nuevos. Para finalizar esta primera parte de la presentación, la conclusión es: Internet de las Cosas ya no solo comunicará personas entre sí, sino que comunica dispositivos entre sí. No sé si alguno asistió a la charla de IBM de la doctora Sosa. Ella ya hablaba también de una nueva investigación que está haciendo IBM de generar interfaces para que el humano pueda recibir los datos de los sensores. O sea, ya están un paso más allá y ver de qué manera se pueden integrar al humano para poder potenciar su vista, su oído, su información, como era el Google Glass, que ahora hay problemas de legislación en Estados Unidos por el tema de la privacidad de los datos, porque Google Glass uno se lo ponía, con ver la cara de la persona, sabía quién era, podía acceder a un montón de cosas. Entonces empieza a estar la regulación de las leyes desde el otro lado. Se estima que para el año 2020 va a haber 30.000 millones de dispositivos conectados hablando entre sí. ¿Qué desafío nos trae esto para el futuro? Es seguridad de los datos. Tuvimos un incidente hace poco en donde se vulneró un servidor a través de impresoras de red que hacían sobrecarga de tráfico. Seguridad de control, o sea, hasta cuánto a mí me va a gustar tener una cámara que envíe información automáticamente a un servidor de los que yo compré. Compré la cámara. El espectro radioeléctrico, ¿por qué? Porque al haber más tráfico también se va a tener que definir estándares para ver si se genera una red paralela a Internet, si se usa Internet, aumentar el tráfico en Internet de manera exponencial, porque los artefactos no van a funcionar regulando el ancho de banda, sino que van a funcionar automáticamente. Si esto debe ser así, hay que regularlo. ¿Cuánto de ese ancho de banda se va a dar a los artefactos? Y por último, ya lo nombré, la definición de los estándares internacionales. ¿Dónde hacemos el macheo con lo que es robótica? Nosotros desde el laboratorio hace años que venimos con una definición propia, porque hay muchas definiciones académicas de lo que es un robot. Nosotros consideramos que cualquier dispositivo que pueda censar, razonar y actuar es un robot, ya sea software, que lo llamamos softbot, y el razonar es el algoritmo. Puede ser un razonar muy básico, que es la programación lineal que hacemos nosotros poniendo la receta, sin inteligencia, o un razonar con la inteligencia artificial, como algunos sistemas que vamos a ver ahora. Ahí vemos dos dispositivos que ya están en venta, que son el lavarropa automático, que se conecta a Internet y uno lo puede controlar desde la casa, y la heladera que encarga sola los alimentos cuando se van terminando. ¿Cómo los detecta? A través de procesamiento de imágenes o de código de barra, o del RFID, viendo cuando entran y salen los alimentos. Robots no tan obvios. Muchos habrán bajado la aplicación Waze a su celular, y Waze es un robot de software. Nosotros estamos aceptando que una aplicación envíe nuestros datos de geolocalización y los datos del teléfono en la medida que nos proporcione una utilidad, que es la de llegar más rápido a nuestro hogar. Pero toda esa información ya deja de ser nuestra. Algunos, los que estamos en sistemas, sabemos de ese problema de la información, pero el usuario común no se da cuenta cuál es el impacto. Lo mismo que Gmail. Cuando uno se registra en Gmail, casi nadie lee las bases y condiciones, y lo que dice es que ellos pueden leer y disponer de los mails en la manera que quieran. Uno piensa erróneamente que tiene privacidad, cuando en realidad toda esa información puede ser manejada y puede ser hackeada. El tema de los autos inteligentes, con los avances de la tecnología pasamos de este robot, del DARPA Challenger, que es una competencia universitaria y con la empresa privada que hacía el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en donde un autorobot en 2010 debía recorrer 200 millas sin asistencia humana. En el primer evento se inscribieron 30 equipos de universidades y privados, solo 7 salieron de la meta y solo 2 llegaron.
En 2010 teníamos un robot, los que ven en flechas rojas se llaman layers. Son sensores de distancia por rebote de láser. Este robot tenía alrededor de 8 layers, no se ven los de las puertas de atrás. Tenía 2 cámaras al frente, sensores de ultrasonido para no chocar contra los objetos y 2 computadoras muy potentes, por eso ven arriba que tiene un aire acondicionado extra, porque no alcanzaba el aire acondicionado de la camioneta para enfriar el poder de procesamiento que tenía. Esto fue en 2010. En 2016 ya tenemos el auto de Google andando por las calles y el auto de Tesla, con un sensor solo arriba y 2 sensores adelante. Esto es software, porque o se soluciona por hardware con multiplicidad de sensores o se soluciona por software con mayor inteligencia. Algunos habrán visto el accidente que ocurrió con el auto de Tesla hace algunas semanas en Estados Unidos, donde lamentablemente falleció uno de los técnicos de Tesla que iba manejando el auto. Lo que ocurrió ahí es, hay 2 formas de hacer los autos con mayor inteligencia y que nunca le quite el control al humano, o sea, el humano siempre tiene que estar atento en el auto, o que el auto tome el control total y el humano no interactúe. Tesla es más de la opción del control total del auto. Toyota es más de la interacción con el humano para las decisiones difíciles. ¿Qué pasó? Este sensor, teníamos 2 sensores de proximidad al frente. Cuando se acercó un camión, el camión, la parte de atrás del acoplado se giró, entonces los sensores de proximidad por ultrasonido pasaban por abajo del camión. No detectaban que había un obstáculo, con lo cual a 60 millas por hora el auto chocó contra el camión. Lo que pasaba era que el ingeniero de Tesla estaba tan confiado porque habían dado tanto tiempo sin ningún problema que estaba mirando una película. ¿Qué hicieron ahora? Ponen un disclaimer. O sea, el auto es autónomo, pero el usuario tiene que estar siempre mirando para el parabrisas, por el tema de las implicaciones legales que puede tener. Así todo, esta tecnología reduce, o lo que ellos estiman, la cantidad de accidentes contra los accidentes que tendrían humanos. Pero como toda tecnología nueva, a nosotros nos impacta más este tema al perder el control de un dispositivo. ¿Cuál es el siguiente paso de Internet de las Cosas? Cloud Robotic. Todavía no se legisló Internet de las Cosas, que ya se está pensando en el siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuáles son? Robots que utilicen Internet para intercambiar información entre ellos y enseñarse la tarea entre ellos. Ya no solo dispositivos, sino robots de gran porte, que haya aprendizaje distribuido y hasta fabricación distribuida. Que un sistema robótico que diseña en una parte del mundo envía a fabricar las piezas para otro robot a otro lugar del mundo mediante un diseño por impresora 3D. Esto nos trae, en lo que es Cloud Robotic, grandes volúmenes de datos para comunicación entre ellos. Estos que ven acá son algunos robots que nosotros desarrollamos para poder hacer prácticas en lo que es la tecnología Cloud Robotic. Necesitamos repositorios de procesamiento, generar estructuras de capas para poder procesar en diferentes niveles la información, ya sean imágenes, datos, información relevante, legislación que regule estos temas. Por ejemplo, el robot Da Vinci, que es un robot que opera a distancia. Si hay un problema en el centro de cómputos que está en otro país y hay una mala praxis, ¿de quién va a ser la culpa? Del otro país, si no hay legislación, del proveedor de Internet o del hospital local que está usando. Nosotros tenemos 7 robots de operación quirúrgica y 15 especialistas en la Argentina solo capacitados para poder operar el robot. Lo que tiene de bueno es que elimina, por ejemplo, la vibración involuntaria de un ser humano. Entonces, si el médico le tiembla el pulso, el robot automáticamente lo detecta como algo erróneo y no lo va a hacer. Hay un proyecto en Estados Unidos, otra competencia así de universidades, con la idea de nutrirse de las nuevas ideas que siempre tienen los alumnos y los enfoques diferentes, al no estar tan inmersos en lo que es la repetición de lo ya hecho. Y esta competencia lo que hace es dar un premio en efectivo al robot, al sistema de Cloud Robotic que realice mejor algunas tareas.
Ahí hay una distribución de capas, lo vamos a saltar un poco. Cómo están diseñados los servers, cómo está diseñada la computación a diferentes escalas y los estándares que se deben respetar para poder estar compitiendo en esta competencia. Como años antes fue la RoboCup, que era la competencia de fútbol de robot, en donde nosotros de la universidad salimos en segundo puesto en nivel software y en nivel hardware ni siquiera nos presentamos. Para darles una idea, uno de estos robots sale 400 pesos más o menos armarlo, y el equipo alemán, el robot más barato que tenía, costaba $10.000. Tiraban 20 robots así a la cancha de fútbol, a bailar ballet. Ahí ya ni siquiera alcanzamos a procesar un bit, cuando ellos ya fueron y vinieron 20 veces. Pero en software sí tuvimos buenos resultados. Ahí les quiero mostrar un ejemplo. This video shows how different robots can use the cloud to share knowledge, learn from each other, and work together. In this demonstration, 4 different robots work in an experimental setup with 2 hospital rooms. ARI is an example of a mobile sensing platform. Think of it as a low-cost indoor version of a Google Street View car. Amigo is an advanced humanoid with a rich set of sensors and 2 robot arms. Pico is an example of a very simple humanoid without arms. It only has a tray to transport things. Hera is a fixed robotic manipulator mounted on a table. All 4 robots have microphones to record voice commands from humans, and all 4 are connected to the RoboEarth cloud using wireless or tethered connections. This allows them to store and share knowledge such as maps of a room or the size, weight, and location of an object. Offload computationally expensive tasks such as understanding voice commands or processing camera images, and collaborate to achieve a common task. In this first task, RoboEarth decides to use idle robots to map the hospital. RoboEarth automatically decides on an optimal task assignment. The assigned robots and RoboEarth communicate to create a detailed task execution plan tailored to the hardware capabilities on the fly. Robots map autonomously, but automatically detect objects already known to RoboEarth, such as beds and cabinets. This improves their own map and future object detections by themselves, as well as those of any other robot connected to RoboEarth. In addition, robots create and upload 3 map types to RoboEarth: a 3D Octomap, a VSLAM map based on 2D image features, and a semantic map including detected objects. In the second task, the patient in room number 1 presses the nurse button, and RoboEarth deploys Amigo to see the patient, who asks the robot, "Please bring me some juice." Amigo uses RoboEarth to parse the meaning of the command, download a generic task description, and create a tailored, detailed task execution plan. In addition, RoboEarth automatically translates the map just built by ARI to fit Amigo's different sensing capabilities. RoboEarth also helps the robot to dynamically extend the execution plan with an optimized search strategy for a juice container, using statistical knowledge about typical inter-object spatial relationships extracted from more than 1,000 scenes stored in the RoboEarth database. In this third task, a patient asks a robot for some chips. Since ARI and Amigo are busy performing other tasks, RoboEarth decides on a task assignment which combines 2 robots to achieve the single task of serving chips. With the help of RoboEarth, Pico can use the map previously built by Amigo and moves towards the cabinet which has the chips. Using RoboEarth as a common medium, the para-robot arm picks up the chips can and places it on top of Pico's tray to be delivered to the patient. Overall, these 3 task examples show how robots can use RoboEarth to greatly speed up and expand their learning capabilities by accumulating knowledge over time, both from their own experience and from that of other different robots. Access and use the vast computational infrastructure available on the web for computationally heavy tasks, including planning, probabilistic inference, and mapping, among many others. And use RoboEarth to collaborate to achieve a common task. Hasta ahí vimos lo que era Internet de las cosas, los problemas que teníamos y de la parte técnica, lo que era necesario en los dispositivos, lo que considerábamos un robot y por qué llamábamos la parte colaborativa. Y ahora, aprovechando que hay muchos programadores, vamos al bonus para los programadores. La plataforma de Cloud Robotics que ven acá son robots de bajo costo, que les había comentado más o menos el precio.
La desarrollamos por primera vez para utilizarla en un curso que dimos en la Universidad de La Plata a principios de junio aproximadamente. Y la idea es robots que se conecten a Internet. Un robot Pioneer o el amigo como el que vieron en el video cuesta miles de dólares. Un robot de estos lo tratamos de hacer con lo que puedan encontrar o en el mercado local, como es el robot que está funcionando por Bluetooth, o con Arduino, como son los otros robots que están viendo acá. Algunos funcionan por Bluetooth y otros funcionan por módulos Wi-Fi. En el caso del Arduino, para lo que es el módulo Wi-Fi, utilizamos un módulo que es el SP8266 y específicamente usamos Arduino Uno por el bajo costo que tenía. Para lograr un servidor HTTP dentro de un Arduino Uno tuvimos que transpirar mucho porque cuando uno excede la memoria no tira error, se bloquea directamente. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando y empezábamos a cambiar partes de código hasta que lo fuimos depurando. Entonces hicimos un pequeño servidor que uno puede acceder con cualquier celular para tratar de hacer un código fácil de comando. Lo que hicimos es montar sobre la URL en formato PHP el comando. Entonces, por ejemplo, si uno le envía cmd después de la dirección IP, cmd igual a 1 es avanzar hacia adelante. Si le envía igual a 2 es retroceder, si le envía igual a 3 gira a la derecha y a la izquierda. Entonces logramos un robot que se suma a la red Wi-Fi de cualquier lugar y uno por comandos en el navegador lo puede controlar. En el caso del módulo Bluetooth usamos el HC06, que es un módulo también. Al principio en los proyectos uno de los alumnos trajo el HC05, lo cual no lo pudimos hacer andar, porque resulta que el HC05 era un máster. Entonces los robots que uno usa para conectar a la red tienen que ser esclavos, o por lo menos que el módulo sea configurable por software maestro-esclavo. Siguiente paso. Nos presentamos en una competencia que se hizo por primera vez en Argentina a principio de año, que es el Space Up, que es una competencia que hace la NASA para desarrollar aplicaciones rápidamente. Y acá con Franco teníamos que desarrollar una aplicación en 2 días rápidamente para Android. La idea, el desafío que nos habíamos puesto es no usar ni Android Studio ni Eclipse. Entonces queríamos usar algo diferente. Encontramos App Inventor. ¿Qué es App Inventor? Es una aplicación desarrollada por el MIT y Google para chicos de secundaria, en donde uno puede programar visualmente, conectando cosas. Ya tenían un objeto que era conexión a módulo Bluetooth, ya tenían un objeto que era navegador web. Entonces, básicamente con eso, que son líneas de código en el fondo, pero son pegando imágenes, logramos ya hacer el servidor, la aplicación por Bluetooth para controlar el robot. Lo que hicimos fue subirlas a un repositorio. Si alguno se las quiere bajar, están en Google Play para bajársela, para que los puedan usar los alumnos antes de desarrollar la propia para ensayar. Ahí tienen el Bluetooth, el Net, que es para controlar por Wi-Fi, y después hicimos uno universal para Cloud Robotic, que es el RobotNet, que lo que hace hasta genera un JSON. Entonces uno en el servidor que le cae al robot genera un JSON pequeñito que devuelve los estados de los sensores. Ahora le voy a explicar por qué es necesario el JSON. Entonces, esta plataforma robot lo que queríamos es que pueda interactuar con múltiples cosas que tenemos en los hogares para que sea de bajo costo. Celulares, sensores como el Kinect One o el Kinect anterior, con Google para poder usar la plataforma de IoT de Google, la de Amazon con el servicio AWS IoT. Ya hay Arduinos que pueden cargar un pequeño Linux y dentro uno puede cargar el servicio de IoT que da Amazon, que no es otra cosa que un servidor Linux en una virtual corriendo en la red que puede ser accedida por múltiples clientes. Ellos te generan el servicio y después uno lo que consume son las peticiones que hacen las aplicaciones. De esa manera hay un repositorio único en un lugar en el servidor de ellos.
o como es el caso de IBM Cloud, que después vamos a mostrar ahora una aplicación. A ver cómo vamos por el tiempo, venimos bien. Con el curso este de La Plata no habíamos bajado información, así que hoy rápidamente, mientras estaba con la clase en el laboratorio de robótica, subimos información y pueden bajar de esto un paper que escribimos de cómo fabricar estos robots, de los módulos, cómo los tienen que usar, de cómo se arma el JSON y el protocolo de transmisión entre ellos, o cualquier duda que tengan ahí nos pueden enviar mail y o lo resolvemos nosotros o lo derivamos con el equipo que está trabajando en ese proyecto. Otro proyecto que presentamos este año también por primera vez, porque bueno, ya que teníamos Cloud Robotics, descubrimos que existía el servicio de Watson, porque hasta hace 6 meses no lo sabíamos, y cuando lo descubrimos vimos que era muy potente y era fácil de usar, y bueno, los alumnos se coparon y empezaron a aparecer ideas de desarrollo, así que creamos este robot que se llama Robot Atenea. Robot Atenea lo que tiene es un procesador de voz. No quiero reemplazar a los profesores, si no me quedo sin trabajo, pero lo hicimos dar una clase y él solo avanzaba los PPT, y cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es un actuador?, él contesta, un actuador es esto, y prende un actuador de él, y de esa manera los alumnos pueden interactuar con el robot. Para esto necesitamos algo que es procesamiento cognitivo, porque si uno habíamos hecho un robot parecido hace 4 años, que se llamaba Robot Perro, que presentamos acá en Tecnópolis, que venían los chicos y le decían, ¿sabés imitar animales? Y el robot le decía, sí. Imita un perro, y el robot ladraba. Después le decían, imita un Pikachu, cosa que no se nos había ocurrido. Tuvimos que agregar los ringtones de los Pikachu. Después le decían, imita un dinosaurio. ¿Cómo un robot iba a imitar un dinosaurio? Y así terminamos con 50 animales, personajes de televisión, todo, para que los chicos pudieran interactuar. Pero ese robot, que era muy simpático y tenía una interfaz emotiva con los chicos, era un árbol de decisión gigantesco. Lo que hacíamos era reconocer lo que decía, pasarlo a texto contra una base de datos, después había un if o un for each que lo recorría y comparaba lo que decía, y después sonaba el sonido. Bueno, el procesamiento cognitivo de Watson va más allá, porque uno no compara contra una base de datos de lo que le pregunta. Trata de hacer un análisis semántico, y si uno se olvida palabras, igual reconoce el sentido y el contexto de lo que uno está hablando, que eso es inteligencia artificial. Ahí tenemos al robot funcionando en el congreso que hicimos en la universidad. Este robot que está acá, con el tamaño que tienen, ahora cuando se dé vuelta se van a dar cuenta que está vacío. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue cambiar los motores y tienen los mismos controladores que estos robots chiquitos. Entonces tiene la plataforma de cloud de estos robots chiquitos, se puede controlar el celular. De hecho, ahí se estaba controlando desde un celular. Ahora, ¿cómo usamos Watson? Usamos Python en entorno Windows, OpenCV para reconocer las imágenes, PI-TTSX, que es el procesador de voz. Si alguno trabajó con Loquendo en la antigüedad, lo que hace es de ese lado generar una reproducción de voz, una sintetización de voz. Pgame para todo lo que es el entorno gráfico, y Watson Developer para hacer, en este caso, procesamiento de imágenes. Vamos a ver si nos funciona la demo. Después, si tenemos tiempo y alguien la quiere probar. Ahí tenemos el código en Python, invocando las librerías, la de OpenCV, que es la CV2, la de JSON para poder enviar el paquete en forma JSON a los servicios en la nube. Por eso necesitas JSON, porque los servicios que se consumen por los servidores de IoT usan ese formato. El engine de PI-TTSX para el procesamiento de voz, y las dos herramientas que usábamos, Visual Recognition y Text-to-Speech para detectar lo que uno habla. Nos funcionó mejor el de Google, el servicio que también está en una librería para reconocimiento de voz, que es el mismo que tenemos en los celulares. Ese, hablando con la muchacha, la doctora de IBM el otro día cuando la cruzamos, nos decía que el de IBM funciona perfectamente en inglés. Castellano, segundo, tercer lugar, no tiene mucho entrenamiento. Entonces lo que necesitan ahí es generar fuerza de entrenamiento para que funcione bien en castellano.
que Google ahí ya los pasó bastante por arriba. Vamos a... Yo ahora estoy conectado a internet. ¿Puedo poner audio? Lo que hicimos con este software, nosotros detectábamos con OpenCV cuando se acercaba una persona. El audio para... Ah, ¿está? Listo, gracias. Cuando uno se acercaba, con OpenCV recortábamos el rostro. Ven la velocidad de procesamiento que tiene Python. Se descargó todas las librerías que no usa, que agrega el .NET. Y con un código chiquitito de pocos K uno puede procesar rápidamente. Para la demo lo que hice fue, cuando aprieto la tecla espacio... Reconociendo tu imagen. Dame unos segundos. Me saca una foto. La envía al servidor de Watson. Listo. Sos una persona y estoy muy segura de ello. Veo un ser humano. Y veo una mujer, pero no estoy muy segura. No me reconoció bien con ahí, todo pero... respeto, creo que tienes entre 35 a 44. Bueno, ahí me sacó 2 años. Me cambió el sexo, pero me sacó 2 años. Y esto es lo que está haciendo en pocos segundos. Se saca un JPG. El JPG se envía al servidor. El servidor lo analiza por comparación con la base de datos y deduce la edad. También reconoce objetos. Uno puede mostrarle una pelota y se da cuenta que es una pelota. Y después tiene todo lo que es procesamiento del lenguaje natural también. Vamos a volver a la presentación. ¿Qué nos pasó en el Congreso? Que pusimos el robot ahí a funcionar solo y la gente se acercaba al robot y cuando se daban cuenta que lo estaban reconociendo se empezaban a acercar más. Como iba guardando las fotos, las guardábamos. Habrá funcionado bien en un 90% y en el otro 10% tuvimos problemas como el que tuve yo de cambio de género o edades, que las que se nos enojaban más eran las mujeres cuando le sumaban 5 o 6 años. Entonces ahí teníamos que decir, no, nosotros no programamos, el robot funciona solo. Son sus decisiones, no las nuestras. Algo que creo y que lo hemos hablado entre los investigadores del laboratorio, que va a impulsar lo que es Cloud Robotics, lo que es Internet de las Cosas, es un concepto nuevo que va a aparecer en los dispositivos, que va a ser Free Programming. O sea, dispositivos que traigan la etiqueta de uno puede programarlo. Hoy eso está pasando, pero uno termina hackeando los dispositivos para poder reprogramarlo. Junto con Open Hardware y Open Software, estos dispositivos van a ser cada vez más programables y uno va a poder la configuración estándar, como en el caso de los routers, o instalarle un WRTG para poder potenciar y aprovechar más los routers, por ejemplo. Cuando hablábamos de Internet de las Cosas y hablábamos de comunicar entre todos y buscábamos alguna frase de alguien que hablara de Internet de las Cosas, encontramos una persona que nos sorprendió, que no hablaba de Internet de las Cosas, pero aplica muy bien a lo que estamos hablando. Y es, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Conectar, en nuestro caso, será conectar a través de Internet. Él hablaba de conectar ideas, pero aplica perfectamente a lo que estamos pensando. Gracias. Ahora vamos a ver si tiene alguna pregunta y mientras vamos a pasar un robot, porque lo que hacemos hardware nos gusta que toque la gente. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí. Allá y después te toca a vos. Buen día. ¿Cómo imagina que... ¿Cómo imagina que en el futuro todo el Internet de las Cosas va a ser capaz de No integrarse? Que ¿cómo
¿Imagina que en el futuro el Internet de las Cosas va a ser capaz de controlar diferentes equipos, por ejemplo, para facilitar la vida de los humanos, como lo son, por ejemplo, algunos robots que se están integrando para ayudar a los bomberos o a rescatistas? Sí, ese es un tema muy interesante porque justamente lo que se puede hacer con los robots, como es en el peor de los casos que son los accidentes atómicos, es uno arma un robot que puede hacer acciones en forma autónoma y después lo deja dentro del reactor, porque una vez que se irradia no lo puede sacar. O como pasó en los accidentes dentro de las minas de carbón, que hace unos años fue en Chile, se podría haber enviado un robot para que los ayude y los lleve. La manera en que se va a integrar todo eso va a ser de manera transparente para las personas. Se van a ir integrando cada vez más, uno no se va a dar cuenta que es un robot, de la misma manera que por ahí nosotros no teníamos celulares cuando estábamos estudiando o no teníamos la difusión de Internet, y para la mayoría de los jóvenes es algo natural. Esa inteligencia en un celular ahora es mucho más potente que la computadora que llevó el hombre a la luna, para que se den cuenta. Esa es una evolución que no se va a poder frenar. Entonces está en encontrar esas betas y esos nichos y esa inspiración diferente que siempre le corresponde a las nuevas generaciones. Muchas gracias. No, de nada. Había por acá otra pregunta. Hola, hola. En realidad te iba a hacer una pregunta específica de todo el proyecto. Quería saber con qué batería trabajan, porque por lo que parece pesado, eso principalmente. Sí. Nosotros los primeros prototipos los hicimos con de níquel metal, con baterías recargables de níquel metal. Pero ¿qué pasa? Son muy caras. Entonces buscamos alguna opción y terminamos usando baterías de gel de alarmas o de UPS que se consiguen en cualquier lado. Por 100 pesos tenés una batería que en un robot de este tipo te hace funcionar 4 horas. Y se puede cargar hasta con una fuente de alimentación de laboratorio, porque uno lo que hace es ponerle 13,8 volt y la cargas. Entonces eso nos permitía bajar el costo y que hasta aquel que puede conseguir UPS de reciclaje, que se llamaron la UPS, recupera las baterías y los puede usar para los robots. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Buenas tardes. Con todo esto de que Internet está cada vez más en las cosas, ¿cómo están encarando el tema de seguridad? Porque claramente, o sea, nos pueden hackear la heladera, pueden saber cuántos vivimos en la casa. ¿Cómo están manejando el tema de la seguridad en la Internet de las cosas? En realidad, esto lo hablamos también con la doctora Sosa de IBM. El tema es, no lo están encarando. Cada empresa por ahora está trabajando por separado. Lo que se estima es que va a pasar como los estándares automotrices, que en su momento no existían. Todo va a confluir hacia ello, pero van a tener que ponerse de acuerdo en una norma internacional para poder encarar los temas de seguridad, de estándares, de transmisión de datos. Puede pasar que al principio algunas empresas saquen sus dispositivos vendiendo esa seguridad que otras no tienen, pero a la larga esa competencia va a ser desleal y uno va a querer un dispositivo compatible con todo. Hoy por hoy nosotros tenemos algunos problemas con lo que son los controles remotos de televisión. Cuando nosotros usamos para controlar robots, por ejemplo, Philips tiene un protocolo propietario que no lo podés usar. Y otras marcas de televisores tienen protocolos abiertos, que el de Philips ya se filtró y lo terminan usando todo. Pero esa mezquindad en no generar un protocolo hace que después pierdan mercado. No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Yo? Hola, buenas tardes. Quería preguntarte hasta qué punto crees que se le puede dar inteligencia a todo este tipo de sistemas, es decir, hasta qué punto es conveniente dejar que electrodomésticos tomen decisiones por nosotros. No te escucho bien. Perdón, Es que acopla, hablo, a ver, espera que me pongo. ¿Acá mejor? Sí. Hola.
Perfecto. Te decía, ¿hasta qué punto crees que puede avanzar esto de decir de darle inteligencia a los electrodomésticos y a los aparatos para que tomen acciones por nosotros? ¿Y hasta qué punto empieza a volverse peligroso, como en el caso del Tesla? Es una opinión personal tuya. Sí. ¿Cuál crees que es el punto límite que se puede avanzar? Yo creo que muchas veces en el afán de la tecnología y de los que desarrollamos tecnología, se largan prototipos sin tener el 100% de las pruebas. Nos pasó a veces con Windows que lo largan a probar y van poniendo parches, y como Windows funciona porque uno no tiene grandes problemas si rebotea o le sale una pantalla azul, pero con un auto sí. Yo creo que hay que hacer más pruebas ahí, que no hay que ser tan liviano con las regulaciones. Y después, la otra pregunta que tiene que ver con si los robots nos van a reemplazar o van a dominar el mundo. Lo que le digo a todos es quédense tranquilo, que los que hacemos hardware siempre le ponemos un botón de apagado. Eso no se lo vamos a sacar nunca. Muchas gracias. No. Allá. Buenas. Yo quería preguntar, creo que la gran parte de los que estamos acá presentes somos estudiantes en plena formación, y quería preguntarte cuáles son los nichos más relevantes dentro de los próximos 20 años como para encaminar nuestra formación en caso de interesarnos. Nosotros, lo que se ve, los nichos más que más van a crecer son todo lo que es la tercera edad, o ahora lo llaman adultos mayores. Nosotros nos estamos prolongando la vida por medicina, por un montón de cosas, y se genera gente que todavía es útil para la sociedad, pero ya dejó de trabajar. Todo lo que sea, de hecho en Japón ya hay asistentes para este tipo de personas, y a principio de año se empezó a vender un robot que se llama Emu, que uno lo ve por comerciales de televisión japonesa como si fuera un electrodoméstico más, y el robot lo que hace es interactuar con la persona, lo saluda, se da cuenta el estado de ánimo, es un robot de compañía. La máquina no tiene emoción, sino que el carácter emocional se lo estamos dando nosotros. Otro nicho que va a crecer mucho es la industria automotriz, en lo que son sensores, interacción entre autos, eliminación de accidentes. Después lo que es inteligencia artificial, la parte cognitiva y de procesamiento también va a crecer mucho. Se estima que de acá al 2020 5 millones de puestos de trabajo van a ser reemplazados por sistemas robóticos o software autónomo. Por ejemplo, un call center, en donde una persona contesta siempre las mismas dudas, puede ser reemplazado por un software. De hecho, Watson jugó a un juego que se llama Jeopardy, que es un juego que necesita de características cognitivas humanas, y del otro lado, si no se sabía que era un software, hubiera pasado como un humano. De hecho, lo ganó. Ya se está superando lo que es el famoso test de Turing, en donde uno no se da cuenta si del otro lado hay una máquina o un programa. Y después la robótica hogareña también va a crecer, y Internet de las cosas cada vez se va a ir metiendo más en dispositivos que nosotros no nos damos cuenta, pero van a venir, interactuar entre ellos, y seguramente, como ya está pasando con un robot que se llama Nao, que cuando se encuentran dos robots, esto los hizo un francés, dos robots de la misma marca, se identifican y se saludan y generan interacciones. Entonces, si uno compra la misma marca, seguramente que los dispositivos entre ellos van a ser friendly entre ellos. Y no sé si serán enemigos con los de otra marca. Pero creo que esos son los fundamentales, los nichos de mercado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para terminar, les dejo un video de lo último que hay en robótica en Estados Unidos. De Boston Dynamics. Sí. Ahí está usando un truquito que nosotros enseguida nos damos cuenta. Tienen código QR pegado en todos lados, entonces el robot se da cuenta de los objetos por el código QR. Pero fíjese el nivel de estabilidad que tiene, y todo esto en tiempo real.
¿Por qué cada vez se trata de hacer robots bípedos? Y porque el mundo que nosotros inventamos es bípedo. Entonces, si uno va a hacer una máquina para el mundo nuestro, tiene que ser bípedo. Ahí viene en la cabeza del robot, hay un layer, que es el dispositivo que va girando con un láser y hace el mapeo tridimensional. Estos muchachos tienen algo de sadismo con los robots. Cuando busquen en Google van a ver que siempre le hacen algo a los robots. Después nos preguntamos por qué Skynet se vuelve en contra nuestra. Esto lo hacen para demostrar que el robot se puede levantar. Bueno, muchas gracias por su atención.